Hola, muy buenos días a todos. Antes que nada, quiero agradecer al comité organizador de la Sociedad del Instituto del Seguro Social Siglo XXI por la invitación a este congreso. Muchas gracias, doctora Thanos, por siempre tomarnos en cuenta. El día de hoy vamos a abordar un tema interesante, poco común, pero creo que debemos como radiólogos conocerlo, lo que son las metástasis en mama de neoplasias extramamarias y sus características por imagen. En este caso vamos a iniciar con una imagen en la cual vamos a ver hallazgos en la mama izquierda, como son incremento del grosor de la piel. Quizás por la calidad de la imagen no logremos ver el incremento en la trabeculación. Vemos cómo hay un marcado aumento de la densidad mamaria y aunque los ganglios no son adecuadamente visibles, podemos observar que no tienen una morfología tan habitual. Algunos son redondeados. Este es otro ejemplo en el cual vemos una gran lesión, lo cual impide un adecuado posicionamiento de la mama debido a el gran volumen que abarca. Además, por eso también podemos ver esta mala calidad en la imagen que hace que la imagen se vea, como antiguamente se decía coloquialmente, quemada, muy negra, debido a que toda la radiación la absorbe la gran lesión que tenemos en el cuadrante inferior interno de la mama izquierda como un nódulo de alta densidad irregular y que en proyección CDC logramos ver el involucro de la piel, muy probablemente caracterizado por su engrosamiento dérmico. Además, hacia la región axilar también tenemos una gran lesión en relación probablemente con una adenopatía con pérdida de la morfología habitual. Creo que todos en estas dos ejemplos, el primero y el segundo, podemos estar de acuerdo en que tiene una patología que todos mandaríamos a biopsia. Esto es importante de decirse porque, como vamos a ver más adelante, lo importante es tomar esa decisión y no retrasar el diagnóstico de las pacientes. Vamos a hacer un pequeño recordatorio sobre la patología mamaria. Esta patología se divide tanto en benigna, en maligna y otras. Para fines prácticos de la plática, podemos encontrar dentro de las lesiones benignas más comunes los quistes, los lipomas, los fibroadenomas y dentro de los calcios gruesos, heterogéneos, por suturas, etcétera. Dentro de la patología maligna, pues vamos a encontrar obviamente el carcinoma invasivo, NOS, que anteriormente solo se conocía como carcinoma ductal infiltrante, el carcinoma lobulillar como segunda neoplasia maligna más común en la mama y otros cánceres de mama mucho menos comunes, medulares, etcétera. Dentro de las otras patologías mamarias vamos a encontrar las famosas lesiones de riesgo, que actualmente están entre que si entran unas, salen otras, etcétera. La gran imitadora, la mastitis y entre otras encontramos a las metástasis de tumores extramamarios, que es lo que nos atañe en la charla de hoy. El cáncer es un término amplio utilizado para aludir a un conjunto de enfermedades que se puede originar en casi cualquier órgano o tejido del cuerpo. Cuando las células anormales crecen de forma descontrolada, sobrepasan sus límites habituales e invaden partes adyacentes del cuerpo y se propagan a otros órganos. Esto es la definición de la metástasis o las metástasis de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud. Es importante hacer este término o acuñarlo y tenerlo presente durante la charla, ya que una vez que el tumor primario ha invadido la matriz celular, como lo podemos ver en esta ilustración, la matriz celular local, las células neoplásicas malignas tienen la capacidad metastatizante y pueden migrar hacia otros lugares distantes y establecerse como focos secundarios siguiendo diferentes vías de diseminación y ayudándose de diferentes factores como lo vamos a ver después. Entonces, tenemos un epitelio normal, su membrana basal, comienza la proliferación celular. Ese desorden que existe o esas células desordenadas dan origen primeramente a un carcinoma in situ que no rompe la membrana. Recordemos que cuando se rompe la membrana, este carcinoma se vuelve invasivo y de acuerdo a las vías de diseminación pueden viajar, por ejemplo, en la vía sanguínea o por invasión al sistema inmune, se extravasan y llegan a otros órganos, en este ejemplo, por ejemplo, hacia el pulmón. Entonces, el proceso metastásico es una cascada de eventos bastante compleja. Puse las 5 etapas más comunes para llegar a una metástasis. No pretendemos que nos volvamos expertos en toda esta cascada que se da durante la metastatización de cualquier tipo de tumor. Sin embargo, es importante que conozcamos los pasos que lleva a cabo para poder
desgraciadamente, llegar a distancias importantes los tumores primarios. En primer lugar, tenemos la angiogénesis. Los vasos neoformados o malformados, esas malformaciones que tienen todos los tumores, son porosos y permiten la entrada y salida de células neoplásicas, desgraciadamente. Tienen una mayor liberación de proteinasas que degradan la matriz celular, permitiendo la migración de las células hacia otros lugares. Otra de los mecanismos de acción es la degradación de las matrices celulares. Las células neoplásicas producen colagenasas, entre otras llamadas metaloproteinasas, que degradan la matriz celular y la membrana basal a su vez, y son capaces de horadar las paredes de los capilares sanguíneos sanos y de los vasos linfáticos, entre otras proteasas que existen. La migración celular, lo que es la actina y la miosina, que producen movimientos intracitoplasmáticos constantes, hacen que las moléculas bueno, más bien favorecen a las moléculas de adhesión transmembrana, entre ellas las integrinas y las caderinas, que fijan las células al sustrato que les servirá de transporte para, como lo pueden ser la fibronectina. Esto es cuáles son los mecanismos que ayudan a transportar las células malignas. La respuesta inmune. Desafortunadamente, las células malignas logran burlar la vigilancia inmunológica por la gran cantidad de antígenos que éstas poseen, lo cual le dará tiempo, más bien no dará tiempo a que se reconozca por parte del sistema inmune como las responsables de esa migración metastásica. Y finalmente, bueno, al llegar al órgano blanco hacen una colonización metastásica. Las células cancerígenas presentan en su superficie ciertas moléculas que son leídas por otras células vecinas o situadas a distancia que van a actuar como moléculas de adhesión y finalmente pues van a dar desafortunadamente esa colonización en un órgano secundario al órgano del tumor primario. A grandes rasgos, esta es una cascada que lleva a cabo las células malignas para viajar de un órgano primario a uno secundario y metastatizar. Las metástasis es un tipo de tumor secundario que se desarrolla siempre a partir de un tumor primario y generalmente los estudios de imagen hacen el diagnóstico. Para esto hay diferentes rutas de diseminación. Entre ellas vamos a ver a continuación las más comunes, como es la hematógena, que es el tipo más común, en el cual las células cancerígenas van a viajar a través del torrente sanguíneo y establecerse, perdón, en órganos distantes. Por ejemplo, el cáncer de mama tiene este tipo de diseminación, el cáncer pancreático, de tiroides, de riñón, y a menudo van a diseminarse hacia hígado, pulmón y hueso. Otra de las vías de diseminación metastásica es la linfógena o linfogénica, en las cuales las células cancerígenas se van a desplazar a través de los vasos linfáticos. Por ejemplo, este tipo de diseminación la tiene el cáncer de pulmón, que puede diseminarse hacia hígado, hueso, pleura e incluso cerebro, como podemos ver en las imágenes adyacentes. El otro tipo de diseminación es la transcelómica, y este tipo implica la diseminación a través de cavidades serosas como la cavidad abdominal o la pleura. Las células cancerígenas se propagan directamente a través de estas cavidades sin depender de la sangre o el sistema linfático. Ejemplo clásico de este tipo son las metástasis peritoneales. Entonces, además de las vías de diseminación, también las metástasis se pueden dividir en locales, regionales o distantes. Las metástasis locales o locorregionales son aquellas en las cuales las células cancerígenas se propagan principalmente a los ganglios linfáticos cercanos o los tejidos cercanos. En el caso del cáncer de mama, normalmente vemos una metastatización locorregional hacia los ganglios axilares, infraclaviculares, supraclaviculares o cuello. En las metástasis regionales es cuando el cáncer se ha propagado a otras partes, pero en la misma región del cuerpo. Volvemos al ejemplo del cáncer de mama. Una metástasis regional podría ser a nivel de pulmón o a columna vertebral, al nodo dorsal. Y finalmente, las metástasis distantes son cuando las células cancerígenas ya se han propagado a, como bien lo dice, partes del cuerpo mucho más distales a donde se originó inicialmente el cáncer. Por ejemplo, cuando el cáncer de mama metastatiza a cerebro. Ahora, ¿cuáles son los lugares más frecuentes
a metastatizar de acuerdo al tumor primario. Como lo decíamos, cáncer de mama, cáncer de páncreas, tiroides y riñón, normalmente sus metástasis son a hígado, pulmón y hueso. El cáncer de pulmón preferentemente metastatiza, aunque no son únicos e excluyentes, a hígado, hueso, pleura y cerebro. El cáncer de vejiga normalmente tiene una metástasis en ganglios linfáticos retroperitoneales. Cáncer de estómago y colorectal van a ir a ganglios locorregionales o regionales. El melanoma, desafortunadamente, metastatiza muy distalmente hacia el cerebro. Cáncer de ovario nuevamente predomina hacia el peritoneo. El cáncer de próstata tiene predominio por el sistema óseo y el cáncer de útero normalmente a ganglios regionales y al peritoneo. Entonces, la mayoría de los tumores metastásicos de mama representan el 98% de los casos y se originan a partir de un cáncer de mama inicial, tanto ipsilateral como contralateral. Posteriormente, las metástasis extramamarias de las cuales nos toca abordar este día o queremos abordarlo, representan menos del 2% de los casos. Y los carcinomas primarios de ovario, estómago, tiroides, cuello uterino y endometrio, así como los sarcomas y meliomas, exhiben tasas de incidencia hacia metástasis mamarias muy bajitas, por debajo se encuentran incluidas dentro de este 2% que representan las metástasis extramamarias. Las lesiones metastásicas a mama muestran características de imagen muy variables, no tienen una característica patognomónica, ya que van a depender del tumor primario y de la diferenciación y diferenciarlas muchas veces de una condición benigna no es tan fácil como se pudiera pensar. Las evaluaciones por imagen pueden producir resultados falsos negativos, particularmente en pacientes aparentemente sanos, o pueden resultar en un retraso del diagnóstico para cánceres de origen de primario desconocido. La mayoría de las ocasiones, la participación secundaria o la invasión secundaria a la mama desafortunadamente es parte de una enfermedad ampliamente diseminada y metastásica. Entonces, las neoplasias malignas, que comúnmente metastatizan hacia la mama son el melanoma, el cáncer de pulmón, ovario, tracto gastrointestinal desde la boca hasta el ano, tiroides en sus variantes medulares y el carcinoma renal. Las lesiones metastásicas en la mama tienden a ser altamente celulares y son frecuentes que no presenten una respuesta desmoplásica como la que encontramos en los tumores de origen mamario. En cambio, las metástasis son más propensas a provocar una amplia respuesta inflamatoria que pueden simular carcinomas de tipo inflamatorio de origen mamario o primarios de la mama localmente avanzados. Generalmente, ¿qué vamos a encontrar en los estudios de imagen mamaria? Que nos pudieran hacer por lo menos pensar dentro de nuestros diferenciales en esos tipos de metástasis extramamarias. Bueno, vamos a encontrar nódulos circunscritos con márgenes indistintos, sin o con especulaciones, pero es más frecuente que no sean especulados, calcificaciones, eh, normalmente esto es excepto en el carcinoma medular de tiroides. Normalmente lo más frecuente es encontrar un nódulo único hasta en el 85% de los casos. Sin embargo, los nódulos múltiples y bilaterales de aspecto circunscrito se pueden presentar hasta en un 25% y estos, si no tenemos el cuidado, pudiéramos confundirlos con lesiones benignas bilaterales. Cuando se involucra todo el parénquima mamario, como si estuviéramos simulando un cáncer inflamatorio o un localmente avanzado, solo se presenta en el 4% de este tipo de patología de metástasis extramamarias. Se presenta como distorsión de la arquitectura usualmente en pacientes con diagnóstico conocido de malignidad a distancia y la localización más frecuente es el cuadrante superior externo. Por eso es difícil de diferenciarlo patognomónicamente de un cáncer de origen mamario. La afectación de los ganglios axilares se puede dar hasta en el 50% de los casos y va definitivamente a depender del tipo de diseminación de la patología primaria. Entonces, dentro de los hallazgos mamográficos, más comúnmente vamos a encontrar una lesión nodular ovalada o lobulada,
frecuentemente circunscrita o pueden ser de márgenes indistintos, irregulares o angulares, ya que no estimulan una respuesta, perdón, desmoplásica y rara vez van a ser espiculados. Vemos los ejemplos que están apareciendo en nuestra pantalla, son nódulos de alta densidad, muchos de ellos de sospecha, pero otros no tanto. En algunos casos, la implicación linfática puede haber evidencia de engrosamiento cutáneo, engrosamiento trabecular, similar al carcinoma de mama inflamatorio, como le veíamos en el primer ejemplo que colocamos al inicio de la charla. Entonces, los hallazgos mastográficos de la metástasis no son específicos, al contrario, son muy inespecíficos y son fácilmente de confundir con patología desde benigna mamaria hasta maligna de la propia mama. La presencia de múltiples nódulos, especialmente si son bilaterales, favorecen un pronóstico de metástasis siempre y cuando pensemos en esa patología y no en patología benigna, que pudieran ser nódulos circunscritos y bilaterales. Ahora, hallazgos ecográficos también son inespecíficos. ¿Y qué es lo que más comúnmente vamos a encontrar? Bueno, debido a que estas lesiones tienen una alta celularidad, van a no a tener una gran respuesta desmoplásica, por lo tanto es poco probable que encontremos esos halos ecogénicos alrededor de estas lesiones. Los nódulos metastáticos solitarios son habitualmente redondos y ovalados o lobulados. Según Stavros, son circunscritos, pero pueden tener uno o más márgenes indistintos o angulares que pueden traducirse en la infiltración de los tejidos adyacentes. Por ejemplo, podemos ver un nódulo muy circunscrito, un nódulo muy irregular, nódulos microlobulados con estos márgenes angulados que, aunque solo en este ejemplo presenta uno, son indicativos de infiltración adyacente. Pueden aparecer mediano marcadamente hipoecoicos y no presentan cambios acústicos posteriores en su mayoría. Pueden presentar, más bien rara vez, atenuación acústica. Entonces, como podemos ver, tampoco hay un signo patognomónico por imagen ecográfica que nos oriente a estos metástasis. No lo hay, pero sí hay que pensar en la patología. Al igual que la mastografía, la presencia de nódulos sólidos diseminados ampliamente, especialmente con distribución bilateral, nos debe de hacer pensar en una enfermedad metastásica, solo y siempre y cuando la conozcamos y la tomemos en cuenta. Existen otros métodos de imagen para continuar el abordaje de estos pacientes, como son la tomografía, la resonancia magnética y los estudios moleculares. Normalmente, ¿qué vamos a encontrar? Pues el tumor primario en una tomografía se va a ver como un nódulo circunscrito, perdón, que va a captar medio de contraste si esta es o nos lo permite la condición renal de los pacientes realizarla contrastada. Puede tener involucro a otros órganos. Podemos encontrar adenopatías regionales o locorregionales de acuerdo a la extensión de nuestro estudio. En la resonancia magnética, al igual que en la tomografía, aunque no es un estudio de elección para hacer un diagnóstico, sí puede ser parte del abordaje de estas pacientes y vamos a encontrar en secuencias T1 con contraste rápidos realces anulares, como lo podemos ver en este ejemplo, de unas masas que son normalmente de un tamaño importante. Sin embargo, a veces las curvas, debido a la necrosis o eso, puede haber curvas tipo 1 hasta en el 18%, que no es lo más frecuente, curvas tipo 2 en el 52% y la más común, que es la curva tipo 3, no más allá del 30%. Ahora, en los hallazgos que son de PET, vamos a encontrar lo que es un incremento en el FDG porque tienen una alta sensibilidad de la captación en las lesiones mayores a 7 o a 8 milímetros, además de servir para determinar la diseminación de la enfermedad metastásica. Normalmente el PET se realiza de cuerpo entero y esto permite la localización muy probablemente del tumor primario. Entonces, nuestro algoritmo de manejo va a ser muy similar a cualquier lesión sospechosa de la mama. La paciente va a tener una masto y un ultra, la mayoría con una lesión palpable, la mayoría. Obviamente esa lesión, como yo les decía, va a ser sospechosa y va a tener caracterizada BIRATS 4 o 5, ya que no vamos a tener la capacidad nosotros, ni pretendemos tenerla, de diseminar únicamente con imagen y hacer un diagnóstico de metástasis mamaria. Por lo tanto, se la clasificaremos BIRATS 4 o 5, la llevaremos a una biopsia, ya sea con guía ecográfica en su mayoría, o de acuerdo a los hallazgos menos comunes como las distorsiones, vía mastográfica, y tendremos un reporte histopatológico no concordante con una lesión primaria de mama, sino con un primario extramamario.
En ese momento la patología o la histología va a jugar un papel bien importante, ya que va a depender mucho de la capacidad de nuestros patólogos de diferenciar esas lesiones que, a pesar de ser de origen o de estar en la mama, su origen, perdón, no es mamario. En algunos casos en que las células son muy indiferenciadas, o en aquellos en los que la histología del tumor primario es similar a la histología que se encuentra en las neoplasias primarias malignas de la mama, el patólogo va a tener un grado de dificultad importante, por lo que va a tener que correr otro tipo de marcadores tumorales para poder hacer un diagnóstico definitivo. Dentro de estos marcadores tumorales encontramos el examen, por ejemplo, del CK20, que contribuye al reconocimiento de tumores, ya que el cáncer de mama es típicamente CK20. Si el tumor tenemos duda y tiene un CK20 positivo, podemos hablar que es de origen mamario. Además, se aplican otros biomarcadores como son la TTF1, la napsina A, para reconocer, por ejemplo, adenocarcinomas de pulmón. Está el PAX8, el P16, el CK7 para endometrio, para los carcinomas cervicales está el CD138, que si sale positivo nos puede orientar a este origen, para mieloma múltiple el CK19 para cáncer de tiroides y el TFE3 para un sarcoma, por ejemplo, de partes blandas. Volviendo a nuestro ejemplo inicial, en este caso, la paciente que vemos con una patología mamaria izquierda, con engrosamiento difuso y involucro de la gran mayoría de la glándula mamaria izquierda, presenta todas estas lesiones ecográficas y por PET podemos ver que en el pulmón del lado derecho presenta múltiples lesiones metastásicas. Vemos un corte coronal de PET con ese involucro importante del tumor a ambos parénquimas mamarios, y esto es un adenocarcinoma pulmonar con metástasis hacia la mama izquierda. Este es el otro ejemplo que vimos a un inicio de la charla, en el cual vemos el involucro de la mama izquierda con una gran lesión en el cuadrante inferior interno y una adenopatía importante en la región axilar ipsilateral. Esta es la traducción ecográfica de nuestro tumor. Veamos cómo es un nódulo sólido, único, circunscrito, heterogéneo, con no mucho reacción desmoplásica a pesar de su tamaño, y esto era un carcinoma de origen endometrial. Veamos cómo se ve el PET, veamos la gran lesión a nivel axilar de la adenopatía, que ya rompió completamente su cápsula y está invadida por tumor. Y vemos cómo a nivel hepático no hay una lesión como tal, pero sí a nivel pélvico vemos la gran lesión a nivel de origen, perdónenme, endometrial. Esta es la lesión, perdónenme el paso de las diapositivas. Vean un corte coronal y sagital de ese PET, como podemos ver la gran lesión a nivel de la cavidad pélvica. En resumen, hay que recordar que la apariencia mamográfica y ecográfica de las metástasis mamarias de diferentes neoplasias malignas puede variar y no son distintivas. Por lo tanto, forzosamente tenemos que seguir el algoritmo de manejo que ya veíamos: lesión sospechosa en estudios morfológicos de mama como mastografía y ultrasonido. Van a ser clasificados seguramente BIRATS 4 o 5, van a ser llevados a una biopsia, van a ser diagnosticados en esa biopsia con la dificultad que ya vimos para los patólogos y corriendo todos los biomarcadores tumorales que tenemos como una lesión extramamaria o un tumor extramamario, y de acuerdo al origen vamos a empezar a hacer esa batería de estudios de imagen complementarios, como lo puede llegar a ser el PET-CT, para descubrir en qué lado, en qué otros lugares del cuerpo existe metástasis más allá de únicamente la mama. Recordar que cuando ya hay manifestaciones de este tipo de tumores distales a la mama, desafortunadamente estamos en una etapa muy avanzada y en una enfermedad metastásica muy diseminada. Por esta razón, la correlación clínica e histopatológica es muy, muy importante. Recordar que siempre, como lo recordamos en pláticas anteriores, el grupo multidisciplinario es bien importante de llevar a cabo. La clínica de la paciente debe de tomarse en cuenta, siempre tener una
comunicación amplia con el patólogo, que el patólogo se pueda acercar a nosotros y decirnos, ¿sabes qué? No me parece de mama, cuál es qué biopsiaste y llegar a una correlación radiopatológica si existe y si no, si hay la necesidad y la oportunidad en los centros que trabajemos de correr ese tipo de inmunohistoquímicas y biomarcadores que nos lleven al diagnóstico correcto. Y finalmente, cuando se trata de pacientes que tienen antecedentes de cánceres extramamarios o que se presentan de una manera que no es típica, siempre debemos de tomar en cuenta las metástasis a mama de tumores extramamarios dentro de nuestros diferenciales. Por eso hacíamos énfasis en aquellas metástasis clásicas que son bilaterales, muchas veces son múltiples nódulos redonditos o circunscritos, ovoideos, ecográficamente hipoecoicos que simulan múltiples fibroadenomas, pero una característica que nos debe de hacer pensar en ellos es que normalmente se encuentran en un plano muy subdérmico, no siempre dentro del parénquima mamario, y si conocemos la patología extramamaria, nos vamos a permitir pensar en ella y tomarla en cuenta para nuestros diferenciales. No con esto queremos reemplazar la parte de la patología, pero tenemos la obligación como radiólogos de conocer este tipo de patologías que aunque se representan menos del 2% de las lesiones en mama, son lesiones que existen y que debemos de poder diagnosticar. Antes que nada, quiero darles las gracias. Espero que esta pequeña charla haya sido de mucha utilidad para ustedes. Nuevamente agradezco al comité organizador del Instituto Mexicano del Seguro Social por la invitación. Agradezco profundamente la distinción que tienen para cada año con nosotros y para ustedes espero que esto sea muy benéfico. Muchísimas, muchísimas gracias.